Ah, yo creo que no hay que salir del euro. Y yo fui, como te decía antes, completamente contrario a la pérdida de la soberanía monetaria de los países europeos. Me parece que la unión monetaria estuvo pésimamente diseñada, pero salir del euro ahora no arreglaría ningún problema de los que tenemos y significaría una catástrofe de proporciones inauditas para toda la eurozona y, por añadidura, para la economía mundial. El problema de tener una zona monetaria única en donde todos los países que componen esta zona monetaria son solo usuarios de la moneda, pero no emisores de la moneda, hace que esta moneda, cuando las cosas van mal, como evidentemente van mal ahora en toda la economía mundial y particularmente en la eurozona, desde la crisis del 2008, cuando las cosas van mal, no se disponga de los instrumentos normales que tiene cualquier país monetariamente soberano para enfrentarse, por ejemplo, a los problemas de deuda pública dimanantes de la absorción de la deuda privada, que es lo grave y lo gigantesco, ¿no? Entonces, problemas que en otros países con soberanía monetaria no serían especialmente graves. O sea, puede pensar, por ejemplo, en Inglaterra. Inglaterra tiene una deuda pública, una relación de deuda pública con su Producto Interior Bruto bastante superior a la española, cercana al 100%. Y sin embargo no tiene problemas especiales para financiar su deuda pública en los mercados financieros. Está financiando a menos del 3%. Estados Unidos, otro país que emite moneda y usa moneda de la que es soberano, pues tiene una deuda pública monstruosa, muy superior al 100%, pero sus bonos a 10 años pagan unos tipos de interés del 2%. Japón tiene una deuda pública del 200%, el doble que Estados Unidos en relación con su PIB. Y es así desde hace muchos años. La economía japonesa está hundida desde hace muchos años. Está pagando unos tipos de interés por sus bonos a 10 años del 2%, ¿no? ¿Por qué los países de la eurozona y particularmente los países de la periferia pagan estos tipos de interés exagerados? Pues porque una zona monetaria en la que todos los países son usuarios de la moneda, pero propiamente no hay un país emisor o no hay un Estado emisor con un banco central que pueda monetizar la deuda y que pueda hacer las cosas que hacen los bancos centrales normales, pues está inerme frente a los mercados financieros. Y esto genera una situación imposible en la que, por un lado, economías como la española, o como la italiana, o como la griega, pero particularmente la española, están en un proceso de desendeudamiento necesario del sector privado, que es una deuda gigantesca de más de dos veces y media el Producto Interior Bruto. Se están desapalancando y para desapalancarse necesariamente tienen que ocurrir dos cosas. Una, tiene que haber una quita de la deuda privada, y dos, en la medida en que no haya quita de la deuda privada o la parte que no sea quita, tiene que ser asumido públicamente. Y si tú tienes grandes problemas de financiación en los mercados financieros porque no dispones de la soberanía monetaria que te permite abaratar los costes de financiación, pues estás frito. Uno podría pensar, bueno, pues si es tan complicado, mejor nos salimos del euro, recuperamos nuestra soberanía monetaria. Al recuperar la soberanía monetaria podemos tener
una deuda pública más tratable, con un banco central que se comporte normalmente, etc. Pero la salida del euro sería una catástrofe en el siguiente preciso sentido. Una vez se forma la Unión Europea y se forma la Unión Monetaria, la Eurozona dentro de la Unión Europea, una vez esto ocurre, hay que pensar que el tratado o los tratados que configuran la Unión Europea están expresamente concebidos para que ningún país pueda salirse, ¿no? O sea, no hay ninguna convención, ninguna ley, ningún tratado, nada que habilite a un país para salirse del euro o para ser expulsado, ¿no? Seguramente recordaréis que durante este verano y la primavera pasada había fanfarrones alemanes y nórdicos que decían, nada, hay que expulsar a Grecia del euro, ¿no? Grecia es un país que se muere, ¿no? Y su población se muere, es un país hundido al que le siguen imponiendo políticas de austeridad a las que no puede hacer frente. Seguramente en unas semanas el nuevo gobierno de coalición de Samaras se deshará, pero no pueden echarle del euro, porque al día siguiente de que Grecia fuera expulsada del euro, lo que ocurriría es que se produciría un pánico bancario enorme y habría fugas masivas de depósitos bancarios minoristas y mayoristas de todos los países de la periferia hacia Alemania. Eso está pasando ya. Lo más urgente para detener esta hemorragia de fuga de depósitos, que no es la amenaza más profunda, pero sí la más inmediata, quizá la menos abordada por los medios de comunicación, lo más urgente para detener la fuga de depósitos que fluyen hacia Alemania es una unión bancaria, es proceder a la unión bancaria. Esto, digamos, sería bastante urgente para detener lo que ya prácticamente es un hecho, que es que la zona monetaria formalmente y por ley existe, pero en la práctica hay muchos indicadores que dicen que no existe. Uno es la fuga de depósitos, que de momento es compensada por el sistema Target 2 de redistribución de la liquidez a partir de préstamos de la Bundesbank alemana al Banco Central Europeo y devolución de la liquidez por parte del Banco Central Europeo. Pero eso sería lo más urgente. Y lo más necesario, evidentemente, es revertir esta situación, acabar con las políticas de austeridad, de recorte de derechos y hacerlo a escala europea. Desgraciadamente, no hay salida nacional que no sea catastrófica. Puede ocurrir. El euro se puede desintegrar, nos podemos ver forzados a salir del euro y esto será una catástrofe, no solo para España. Puede ocurrir, pero no es deseable. Lo deseable, lo menos inmanejable, sería una reorganización de las fuerzas de izquierda y democráticas a escala europea para derrotar a los fanáticos de la austeridad. Hay que recuperar la soberanía nacional, a lo mejor con conglomerados nacionales más amplios. Tal vez la Unión Europea camine en este sentido, de momento no lo promete. Si oyes lo que dicen la clase media, incluso trabajadores alemanes o los trabajadores griegos, no parece que tengan mucho sentido de conciencia conacional con los griegos o con nosotros. Pero puede venir, con la lucha puede venir. Pero sí es muy importante la recuperación de la soberanía popular, y la soberanía popular es a escala nacional, con naciones más o menos complicadamente articuladas, tal vez de forma federal o confederal, de eso ya no podemos entrar. Y internacionalismo es esto, el internacionalismo no es la bobada de una globalización como colección de individuos, eso no es nada, ni son individuos porque están pisoteados
ni son pueblos, porque sus derechos se ignoran, ni es humanidad, porque es la conversión de la humanidad en una colección de individuos pisoteables y vendibles como mercancías. Eso es el capitalismo. Y el republicanismo cosmopolita de Kant y Robespierre fue otra cosa, y el internacionalismo obrero, que es el heredero de eso, fue otra cosa. Y eso puede recuperarse. Pero la idea básica es recuperar el control político sobre la economía. Y recuperar el control político sobre la economía quiere decir movilizarse y levantar alternativas políticas unitarias de izquierda, combativas, serias y creíbles, sin vanidades ni raposerías.